En un sentido psicológico, el asedio de Tobruk empezó con mal pie para nosotros. Nos habíamos retirado. En realidad habíamos huido. Y los alemanes, enardecidos por la victoria, debieron pensar que todo había acabado. Geoffrey Fersaint luchó con la 7ª División Australiana en África y resistió durante casi un año el asedio de Tobruk. Actualmente es ejecutivo de cuentas publicitario y vive en Sydney, Australia. En 1941, Karl Bols combatió con los Afrika Korps en las llanuras desérticas del norte de África. Nacido en Hamelin, Alemania, hogar del legendario flautista, en la actualidad vive en el sur de California y trabaja como masajista. Lo que no puedo olvidar de la guerra en África es que el desierto se convirtió en nuestro mayor enemigo, peor que el ejército aliado. El calor y la sed que sufrimos volvieron locos a algunos de mis compañeros. Geoffrey Fersaint y Karl Bols llegaron desde lugares lejanos para enfrentarse el uno contra el otro en el perímetro de Tobruk. En una época de grandes cambios apareció una colección de documentales que plasmaron los acontecimientos más importantes de nuestro tiempo mientras ocurrían. Son los documentales clásicos que informaron a un mundo en plena transición. Son clásicos de la historia. La Segunda Guerra Mundial. El mayor conflicto bélico de la historia, visto a través de los ojos de los soldados que libraron esas batallas. Escuchen sus dramáticas historias y sean testigos directos del enfrentamiento entre el Eje y los aliados. La victoria y la derrota desde ambos lados de la línea de batalla. En el invierno de 1940, una gran fuerza británica llegó al norte de África controlada por Italia. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas tomaron la iniciativa atacando el frente italiano y el norte de Libia. El avance británico fue tan rápido que una sola división australiana capturó a más de la mitad del ejército italiano en Libia. Todas las posiciones italianas en África estaban al borde del colapso. Antes de que Mussolini pudiera enviar un mensaje de socorro a su aliado, el alto mando alemán ya había analizado detenidamente la situación. Hitler creó los Afrika Korps, un brazo de élite del ejército alemán constituido por infantería mecanizada, artillería y carros blindados. Para dirigir esta unidad especial, Hitler nombró a un brillante comandante Panzer, Erwin Rommel. Ni él ni sus tropas tenían experiencia alguna de la guerra en el desierto. En cuanto las tropas Panzer llegaron a la costa, Rommel envió formaciones directamente hacia el frente para sondear las líneas avanzadas británicas. Los Afrika Korps debían aprender sobre el terreno. En una de las baterías de artillería se hallaba un combatiente que ya había participado en anteriores victorias alemanas en Europa, el soldado Karl Bols. Hay muchas tropas italianas que llevan luchando aquí hace más de un año. Nos han comunicado que están mal dirigidas, que nosotros debemos sacarles de la situación en la que se han metido. Confiamos en poderles enseñar cómo hay que vencer. ...3 de abril. Rommel avanzó durante más de 800 kilómetros por Bengasi a la velocidad del rayo. No solo sorprendió a Roma y a Berlín, sino también a los mismos británicos. Al cabo de 10 días, los alemanes habían conseguido realizar un rápido recorrido a través del norte de Libia, desde las afueras de Trípoli hasta la frontera egipcia. Pero no podían proseguir sin establecer una línea de abastecimiento desde el mar. Tobruk representaba esa línea, era el único puerto de aguas profundas entre Bengasi y Alejandría. Con las tropas aliadas retrocediendo hacia Tobruk iba un sargento de infantería australiano, Geoffrey Fersaint. Han sido 6 días de movimientos continuos. La aviación alemana nos ha atacado constantemente y hemos intentado mantenernos alejados de los tanques enemigos que se nos acercaban por los flancos e intentaban retirarnos hasta las defensas permanentes de Tobruk. Tuvimos un incidente divertido antes de llegar a Tobruk. En una tormenta de arena, el camión que iba en cabeza se desvió y empezó a moverse en círculos por el desierto, mientras los demás camiones iban tras él. Cuando se hizo evidente que se había extraviado, uno de los excavadores le gritó: «Una estrategia estupenda esto de jugar al corro mientras nos persiguen los alemanes». Al cruzar el perímetro de defensa me he sentido extrañamente preocupado.
No hay duda de que los alemanes rodearán la fortaleza y nos atacarán hasta que nos rindamos. El enemigo nos dispara propaganda. Lord Howe Howe, el presentador británico que emite para los nazis, dirige sus insultos a los australianos. Nos llama las ratas de Tobruk y dice que pronto nos exterminarán. Bueno, ya veremos quién tiene la última palabra. En el desierto hay un silencio mortal. El jardín de Alá lo llaman los árabes. Pero se trata de un jardín que Alá no riega casi nunca. Un lugar donde el calor implacable es como un constante velo trémulo ante los ojos. Miras la puesta de sol roja como la sangre y te preguntas si volverás a ver el sol ponerse un día más. El camino hasta Tobruk es a través del mismo tipo de terreno por el que hemos estado moviéndonos desde que salimos de Trípoli. Pero de repente nos encontramos con vehículos alemanes destrozados y cadáveres que nadie tuvo tiempo de enterrar. Empezamos a reaccionar cuando los oficiales nos ordenaron que preparásemos las armas. Lo estábamos haciendo cuando de repente apareció. Ahí estaba el general Rommel. Habló con nuestros oficiales y después se dirigió a nosotros. No ocultó su satisfacción al ver todas nuestras armas y le oí decir: «Lo conseguiremos. Con esta artillería pesada, lo conseguiremos». Era justo lo que necesitábamos. ...11 de abril, Viernes Santo. Tobruk estaba aislado. Las ratas del desierto esperaban silenciosas, escondidas en sus madrigueras y en los búnkers subterráneos, permitiendo que los tanques alemanes se acercaran a través del perímetro exterior. La infantería alemana les seguía creyendo que los tanques habían abierto el camino. Era justo lo que esperaban los británicos que hicieran. Los tanques alemanes consiguieron traspasar las defensas exteriores y fueron a buscar nuestra línea de fuego. Pero se llevaron una desagradable sorpresa cuando nuestros hombres salieron de las trincheras y los detuvieron. Con el estruendo de un proyectil, 26 hombres de nuestra unidad principal fueron súbitamente sacados fuera de la batalla, y quizás también de la vida. Pasamos de largo ante nuestros compañeros, intentando no oír aquel sonido que nos destrozaba el corazón. El Blitzkrieg alemán se detuvo. La infantería del eje se dispersó en un total desorden. Rommel decidió esperar la llegada de la 15ª División Panzer mientras la Luftwaffe alemana castigaba a los británicos en Tobruk.
25 de mayo. Se produjo una pausa en la lucha. Ambos bandos pudieron descansar tras la batalla y reorganizarse. A pesar de las numerosas pérdidas, la Marina Real consiguió entregar 84 toneladas de suministros diarios, además de 16.000 soldados. Acabamos de oír que Creta había caído ante la primera invasión de paracaidistas de la historia. Y empezamos a tener serias dudas sobre la impenetrabilidad de la fortaleza de Tobruk. Tememos que los alemanes intenten un asalto con paracaidistas sobre nosotros, con una fuerza tan numerosa que, caso de coincidir con un ataque terrestre, nos veríamos desbordados. El agua siempre es un problema. Nos la racionan y nos tocan unas 2 tazas por día. Con esa cantidad tenemos que lavarnos, afeitarnos, tener la ropa interior limpia y prepararnos el té. Al final la utilizamos casi toda para hacer té. 15 de junio. Ahora los británicos tenían un mayor número de tanques, de hombres y de aviones que los alemanes. Wavell lanzó la operación Battle Axe para destruir las fuerzas de Rommel y lograr una victoria decisiva en el norte de África. Llevamos 3 días de retirada. Antes de iniciarla, el general Rommel nos ha ordenado que atásemos pesadas cadenas y cables en la parte trasera de los camiones para levantar grandes nubes de polvo mientras cruzamos el desierto. Así el enemigo creerá que nuestra fuerza es mayor de lo que en realidad es, y no se nos aproximará demasiado. Hasta ahora, el truco ha funcionado, y cuando lleguemos a una buena posición defensiva, daremos la vuelta y atacaremos con fuerza. La excelente división Panzer de Rommel demostró los resultados de la dura disciplina. Los británicos recibieron una lección. 2/3 partes de sus tanques quedaron destruidas. Las bajas entre la infantería fueron terribles. Los británicos tuvieron que retroceder hasta el punto desde donde habían empezado. La operación Battle Axe fue un completo fracaso. El enemigo no está cerca de nuestras líneas. Ha preferido quedarse lejos del fuego de nuestras armas ligeras y asumir el papel de fuerza de contención. Nosotros podríamos adoptar una postura pasiva y esperar, pero nuestro comandante, el general Mursid, insiste en que realicemos patrullas ofensivas. Desde 100 posiciones repartidas por todo el perímetro, estas patrullas de reconocimiento y combate hacen incursiones para provocar al enemigo. Los alemanes y los italianos no patrullan tanto como nosotros, y su reacción es de nerviosismo. Han colocado bombas trampa en su frente, y la mayor parte de las bajas en nuestras patrullas son debidas a las minas antipersonas en vez de al ataque directo del enemigo. Tomamos precauciones especiales contra las patrullas nocturnas de los australianos. Se pintan la cara, usan calzado de goma e intentan penetrar en nuestras líneas. También llevan machetes y hacemos bromas sobre ello, pero a la mayoría de los hombres no les gusta que llegue la noche. Churchill apartó a Wavell del mando y envió al general Claude Auchinleck para sustituirle. Las ratas de Tobruk y la fuerza occidental del desierto se combinaron para formar el 8º ejército británico. Las brigadas blindadas y las de infantería de escoceses, ingleses, australianos, polacos, indios, sudafricanos y neozelandeses se prepararon para realizar la mayor ofensiva británica, la Operación Crusader.
17 de noviembre de 1942. El octavo ejército británico, situado en la frontera libia, estaba a punto de lanzar la Operación Crusader, su mayor ofensiva contra los Afrika Korps de Rommel. Un comando británico especial acababa de atacar el cuartel general de Rommel, pero la misión había fracasado. Dio comienzo la Operación Crusader. La suerte estaba echada. Al mismo tiempo, la guarnición de Tobruk estalló. De algún modo, todo parecía premeditado. La infantería australiana, con el apoyo armado británico, había resistido en Tobruk durante todos esos meses. ¿No es justo que los australianos tomemos parte en el fin de este asedio? Lord Howe Howe nos ha llamado las ratas de Tobruk. Bueno, pues las ratas han logrado escapar de la trampa. El general Rommel reunió a sus fuerzas y contraatacó. Los tanques alemanes cruzaron velozmente las líneas británicas, destrozaron el cuartel general del octavo ejército y prosiguieron adelante. Intentaban hacer retroceder a los británicos y apoderarse de Tobruk. La osadía de Rommel casi logró su objetivo, pero había extendido demasiado su línea de ataque. Auchinleck reagrupó a su octavo ejército. Sus órdenes fueron: atacad todo lo que veáis y seguid atacando. No importa el tiempo que tardemos, lo que tenemos claro en los Afrika Korps es que venceremos al enemigo. Como ha dicho Rommel, si queremos llegar al canal de Suez, podemos hacerlo. Es difícil de creer, pero queremos creerlo. El 7 de diciembre, un tercio de las fuerzas de Rommel había sido destruido y solo disponía de 30 tanques. Sin posibilidad de recibir refuerzos hasta principios de enero, Rommel se retiró. Durante 3 semanas más, el Zorro del Desierto realizó una hábil acción de repliegue y logró escapar lejos de Tobruk. La Operación Crusader había terminado. Tras casi un año, los que habíamos sobrevivido nos marchamos de Tobruk. El asedio ha terminado y ahora vamos hacia Palestina para descansar. Miramos la fortaleza del desierto por última vez. No se aprecia nada que indique que hayan luchado y han muerto hombres. Las barricadas, las trampas para tanques, la valla del perímetro, las tumbas, todo ha desaparecido tras la trémula ola de calor. Hoy, por primera vez, he oído a algunos de mis compañeros quejarse. Cuanto antes nos vayamos de aquí, han dicho, mejor para nosotros. Que los italianos se queden con África y, si no pueden, que se la queden los británicos. Pero entonces hemos recordado lo que Rommel nos dijo y hemos dejado de quejarnos. Rommel se apresuró a acabar los preparativos para el ataque antes que los británicos. Ambos bandos sabían que el primero en atacar era el que más posibilidades tenía de ganar la batalla. La noche del 21 de enero de 1942, al mando de más de 100 tanques alemanes, Rommel realizó el primer movimiento. Una y otra vez Rommel alternó defensa y ataque, atrayendo de esta forma a los tanques británicos hacia sus trampas. Cuando los británicos perseguían a los carros blindados alemanes, se encontraban de repente con las baterías de Rommel.
La mayor parte del tiempo sabemos muy poco o nada sobre el plan de batalla. Nuestros oficiales nos dicen tan poco como pueden, y solo lo hacen en el último momento. Hay un motivo para que sea así. En esta época de guerra de movimientos, existe el peligro de que nos hagan prisioneros, y cuanto menos sepamos, menos sabrá el enemigo. Nuestras armas no fueron diseñadas para luchar contra los tanques, pero también las usamos para eso y funcionan bien. Y entonces la historia empezó a repetirse. Se produjo la misma retirada desesperada de un ejército hacia la misma dirección, hacia el mismo lugar, Tobruk. «20 de junio, Rommel lanzó su último ataque. Los bombarderos en picado Stukas abrieron grandes agujeros en los campos de minas. Los alemanes atacaron desde todas las direcciones. En 24 horas, Tobruk se rindió. Casi 35.000 soldados británicos pasaron a convertirse en prisioneros. La captura de Tobruk le valió a Rommel el título de mariscal de campo y que se le entregaran suministros suficientes para destrozar a los británicos durante todo el camino hasta el Alamein. Karl Bols fue evacuado de Libia a Grecia, donde pasó varios meses convaleciente. Más tarde le ascendieron a cabo y luchó en Italia antes de que los estadounidenses le capturaran en 1944. Geoffrey Fernside regresó a luchar en el norte de África y tomó parte en la batalla de El Alamein. Posteriormente recibió una misión de campo y luchó contra los japoneses en Nueva Guinea. Aunque Tobruk fue muy valioso para los alemanes como base de suministros, el octavo ejército británico consiguió finalmente detenerlos en El Alamein. Entonces, teniendo superioridad de armas y de hombres, los británicos persiguieron a los Afrika Korps hasta Túnez, donde en 1943 fueron vencidos por las fuerzas combinadas de estadounidenses, británicos y franceses.